En nuestra calidad de diputados de esta Asamblea Legislativa en pleno ejercicio de las atribuciones que nos confiere la Constitución de la República, en su artículo 131 ordinal 5 exponemos a este pleno que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizada por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Que el artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho de honor a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen. Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su resolución 1000-2020, de fecha 10 de abril de 2020, en ejercicio de su mandato, emitió estándares y recomendaciones bajo la convicción que las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto a los derechos humanos. Que la Sala de lo Constitucional ha emitido diferentes resoluciones mediante las cuales garantiza una serie de derechos a favor de las personas. En ese sentido es necesario legislar tomando en cuenta las consideraciones de la Sala. Que es necesario emitir una ley que tenga por objeto establecer un marco de actuación a las autoridades e instituciones del Estado y a las personas durante la pandemia del COVID-19. Por lo antes expuesto, se solicita al honorable Pleno Legislativo aprobar la siguiente ley especial para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID-19. Se anexa proyecto de decreto y tiene la firma de varios diputados que conforman el Pleno Legislativo, señor presidente. Si me permite, leo el decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando numeral 1, que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado por la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romanos 2, que el artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho de honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Romanos 3, que el artículo 30 de 2020 la Organización Mundial de Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. Romanos 4, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su resolución 1-2020, de fecha 10 de abril de 2020, en ejercicio de su mandato, emitió estándares y recomendaciones bajo la convicción que las medidas adoptadas por los estados en la atención y contenidos en la pandemia deben tenerse como centro del pleno respeto a los derechos humanos. Cuando leí presidente 2020 se refiere a 2020-2020. Romanos 5, que la Sala de la Constitucional ha emitido diferentes resoluciones mediante las cuales garantiza una serie de derechos a favor de las personas. En ese sentido es necesario legislar tomando en cuenta las condiciones de la Sala. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y la iniciativa decreta lo siguiente: ley especial para proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID-19. Capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto y finalidad. La presente ley tiene por objeto establecer un marco de actuación a las autoridades, instituciones del Estado y las personas durante la pandemia COVID-19 para que en el ejercicio de sus funciones garanticen los derechos humanos en pleno apego a la Constitución de la República, las leyes, tratados internacionales, reglamentos, protocolos, jurisprudencia y resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atinentes a la pandemia antes mencionada. Artículo 2, ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará en todo el territorio de la República. Artículo 3, sujetos a la ley, quedan sujetos a la presente ley. 1. Todos los funcionarios del Estado, agentes de autoridad pública o empleado público. 2. Todas las personas que habitan el territorio nacional, así como también los que ingresan o transiten por el país por medio de aduanas, puertos, aeropuertos o puntos fronterizos, cualquiera sea el medio de transporte. No se aplicarán las disposiciones de la presente ley al personal diplomático o consular acreditado en el país, excepto en aquellos que les beneficie. Capítulo 2, derechos, garantías fundamentales y prohibiciones. Artículo 4, derechos y garantías fundamentales. Durante el estado de emergencia, todas las personas conservarán sus derechos y garantías fundamentales, especialmente los siguientes. 1. Derecho a libre tránsito, cuando este fuera necesario para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, agua potable, compra de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias o brindar ayuda a un familiar en caso de urgente necesidad, enfermedad grave o fallecimiento. 2.
a la inviolabilidad de la morada dentro del marco constitucional. 3. Únicamente podrán ser retenidas para efectos de su eventual sometimiento a cuarentena, debe decir, o internamiento sanitario forzoso en centro de contención o centro hospitalario aquellas personas a quienes se les compruebe de modo objetivo y razonable que presenta síntomas de la enfermedad por COVID-19 o aquellas personas que sin presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad se acredite que hayan sido expuestas a contagio. 4. A que en caso de retención por presencia de síntomas o de exposiciones a contagio de la enfermedad por COVID-19 se le practiquen las pruebas o exámenes médicos dentro de los 12 horas siguientes a su retención y a saber los resultados de sus exámenes o pruebas a más tardar dentro de 2 días posteriores a su realización. 5. A que únicamente se ordene el confinamiento o internamiento forzoso sanitario en centros de contención forzoso o centros hospitalarios cuando se le han realizado exámenes médicos que demuestren que es el portador del virus causante de la pandemia COVID-19. 6. En caso de personas inicialmente retenidas por sospecha de contagio pero que no muestran síntomas de la enfermedad y cuyos resultados de exámenes son negativos a la presencia del virus causante de la pandemia por COVID-19, podrá ordenarse su confinamiento o cuarentena en el propio domicilio y además disponer medidas individualizadas para garantizar el cumplimiento de la misma. 7. Derecho a ser informadas de su estado de salud, procedimientos médicos practicados y resultados de pruebas o exámenes médicos, sobre todo de modo urgente cuando la persona esté en un centro de internamiento sanitario forzoso o hospitalario. 8. Derecho de un trato digno y adecuado en los centros de internamiento de contención o centros hospitalarios. 9. A no ser detenido ni enviado a un centro de contención o confinamiento sanitario por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, por solo el hecho de transitar en la vía pública. 10. Derecho a ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidas a medidas individualizadas de cuarentena o, según el caso, internamiento sanitario forzoso en centro de contención o centro hospitalario. 11. El plazo máximo de cuarentena o internamiento sanitario forzoso en centro de contención no excederá de X días. Artículo 5. Prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos. Los funcionarios públicos, agentes de autoridad pública y empleados públicos, mientras dure el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, deberán respetar y proteger los derechos humanos de las personas. En consecuencia, tiene prohibido: a. Detener a personas y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso, cuarentena, confinamiento, aislamiento, contención, delegaciones policiales o centros penales como forma de sanción o castigo por incumplir la cuarentena domiciliaria. B. Decomisar vehículos automotores o cualquier otro tipo de derechos patrimoniales de las personas por incumplir la cuarentena domiciliaria. C. Promover en forma pública estados de sitio, toque de queda o restricciones no contempladas en esta ley, o detener a personas por otros motivos. D. Detener a personas por no usar mascarillas, guantes o cualquier otra indumentaria en la vía pública. E. Exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación por no cumplir la cuarentena domiciliaria, así como atarlos, esposarlos o realizar tratos humillantes o degradantes por tal motivo. F. Prohibir el ingreso al país a personas salvadoreñas o no facilitar los procesos para su ingreso o impedir por cualquier medio su retorno. G. Detener a cualquier persona en forma discrecional o arbitraria. Artículo 6. Obligatoriedad de la cuarentena domiciliaria. Mientras dure el estado de emergencia nacional decretado por la Asamblea Legislativa con motivos de la pandemia COVID-19, todas las personas deberán obligatoriamente guardar cuarentena en sus viviendas. Por lo tanto, queda prohibido salir de sus viviendas con fines diferentes a los establecidos en el artículo 4, numeral 1 de esta ley. Artículo 7. Obligatoriedad de someterse a la cuarentena no domiciliaria. Las personas que de acuerdo a pruebas o exámenes médicos sean portadoras de COVID-19
o aquellas que aún sin presentar manifestaciones clínicas de dicha enfermedad hayan estado expuestas a su contagio podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y forma que determine el Ministerio de Salud, de acuerdo a los reglamentos o protocolos respectivos. Los motivos supuestos para aplicar el confinamiento o cuarentena no domiciliaria a una persona deben ser suficientemente claros y precisos, a fin de evitar la excesiva discrecionalidad de las autoridades de salud respectivas, debiendo estar suficientemente documentado el contagio o su riesgo de forma individualizada. Las personas que abandonaren la cuarentena obligatoria no domiciliaria serán conducidas por la fuerza pública al cumplimiento de la misma, sin perjuicio de responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar. Artículo 8. Procedimiento en caso de personas que ingresen al país. Toda persona que proceda de otros países deberá someterse obligatoriamente a los procedimientos médicos, pruebas y exámenes que conforme a los reglamentos y protocolos establezca el Ministerio de Salud. Posteriormente al arribo o desembarque, las personas serán trasladadas a centros de contención u hospitales según proceda. Dentro de las 24 horas posteriores al ingreso del país, el personal del Ministerio de Salud deberá practicar las pruebas o exámenes médicos que consideren necesarios para determinar si las personas son portadores de COVID-19 o si presentan riesgo de contagio. Asimismo, tendrán derecho a saber los resultados de dichas pruebas o exámenes médicos en el plazo de 5 días posteriores a su realización. Artículo 9. Obligatoriedad de emitir procedimientos médicos para atención de personas en cuarentena. El Ministerio de Salud deberá emitir a más tardar dentro de los 5 días posteriores a la vigencia de este decreto un procedimiento escrito mediante el cual permita verificar en cada caso que se hayan cumplido las condiciones o supuestos para someter a cualquier persona a cuarentena o internamiento sanitario obligatorio no domiciliaria. Dicho procedimiento deberá dictarse conforme a los parámetros establecidos en esta ley. Artículo 10. Plazo del confinamiento sanitario forzoso. La duración máxima de la cuarentena o confinamiento sanitario forzoso no domiciliaria no podrá durar más de 24 días, salvo que las autoridades de salud dispongan de un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado con argumentos médicos, científicos, protocolos y normas sanitarias. Capítulo 3. Facultades de la Policía Nacional Civil, infracciones y sanciones. Artículo 11. Facultades de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tendrá la potestad de preguntar a cualquier persona que se encuentre en la vía pública cuál es el motivo de su estancia o tránsito, teniendo éste el derecho de explicar los motivos. La PNC podrá instalar retenes en la vía pública para verificar que las personas que se transporten en cualquier tipo de vehículo automotor transiten por los motivos permitidos por esta ley. La PNC deberá tomar los datos personales de quienes no cumplan con la cuarentena domiciliaria, conforme a lo establecido en esta ley, y deberá elaborar un reporte que exprese nombre, edad, profesión o oficio, estado familiar, dirección de la vivienda, número de DUI, descripción de la infracción cometida conforme a esta ley y sanción a aplicar. La persona a quien se le impute el incumplimiento de la cuarentena obligatoria se le hará saber de la infracción y su correspondiente sanción de forma verbal por parte del policía instructor. Los datos personales, infracciones y sanciones instruidas por la PNC contra los presuntos infractores serán enviados por escrito a la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Salud y Asistencia Social en un plazo de 15 días posteriores a la terminación de la emergencia decretada por COVID-19 para su correspondiente diligenciamiento. Si a juicio de la PNC una persona presentare síntomas evidentes de la enfermedad o quebrantamiento de salud que la imposibilite para movilizarse, dará aviso al personal de salud competente para su traslado a un centro de contención sanitario o hospitalario a efectos de realización o práctica de los respectivos exámenes médicos. Infracciones y sanciones. Artículo 12. Principios de legalidad y culpabilidad. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley imputables a las personas serán sancionadas administrativamente en la forma en que se regula en las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles u otro orden en que puedan incurrir.
Artículo 13. Infracciones leves. Son infracciones leves las acciones o omisiones siguientes. A. No explicar a la PNC los motivos de su estancia o circulación en la vía pública, salvo que por motivos de discapacidad no pudiere. B. Salir de la cuarentena domiciliaria por motivos distintos a los permitidos por esta ley. C. Permanecer en calles, esquinas, pasajes o sitios de tránsito público en barrios, colonias, comunidades, cantones, caseríos o ciudades sin ningún motivo de los permitidos por esta ley. Artículo 14. Infracciones graves. A. Transitar en la vía pública en estado de ebriedad. Si condujere vehículo automotor, se le aplicarán las normas previstas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. B. Dar falsa información sobre estancia o circulación en la vía pública a la PNC. C. Proporcionar una dirección falsa de su vivienda. D. Insultar o irrespetar a la autoridad. E. Abandonar la cuarentena obligatoria en los centros de confinamiento sanitario hospitalario. F. Ingresar al país por puntos no autorizados para evadir las disposiciones sanitarias. Sanciones. Artículo 15. Multa en caso de infracciones leves. Las infracciones leves se sancionarán con multa de entre un mínimo de $25 hasta un máximo de $150 de los Estados Unidos de América, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, y perderán el derecho a gozar de cualquier beneficio económico otorgado por el gobierno en el marco de la pandemia. Artículo 16. Multa en caso de infracciones graves. Las infracciones graves se sancionarán con multa dentro de un mínimo de $150 con un centavo de dólar, hasta un máximo y un dólares hasta un máximo de $300 de los Estados Unidos de América, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, y perderán el derecho a gozar de cualquier beneficio económico otorgada por el gobierno en el marco de la pandemia. Artículo 17. Criterios para la determinación de la multa. Para la determinación de la multa se tendrá en cuenta los criterios siguientes. A. Capacidad económica del infractor. B. Gravedad de la infracción. C. Las circunstancias y o lugar en que se cometa la infracción. D. El incumplimiento reiterado de la infracción cometida. Artículo 18. Procedimiento para la imposición de multas. Para la imposición de sanciones por el cometimiento de infracciones que regula la presente ley, se seguirán los procedimientos establecidos en el Código de Salud en lo que le fuere aplicable. Artículo 19. Trabajo de utilidad pública. Los infractores de la presente ley podrán pagar la multa a que fueren condenados o solicitar la conversión de esta por trabajo de utilidad pública, el cual se impondrá conforme a las siguientes disposiciones. El trabajo de utilidad pública podrá consistir en: 1. Limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos. 2. Oficios varios que no requieran adiestramientos previos en hospitales públicos o unidades de salud. 3. Colaboración en proyectos de beneficio a la comunidad realizados por las alcaldías municipales. En estos casos, los alcaldes o el director del hospital o unidad de salud certificarán que la persona ha cumplido las horas de trabajo de utilidad pública impuestas. Artículo 20. Cómputo de trabajo de utilidad pública. El trabajo de utilidad pública se computará de la misma forma que el pago de una hora de trabajo en el sector comercio y servicios. Artículo 21. Responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos. Los funcionarios públicos, agentes de autoridad pública o empleados públicos que incumplan las disposiciones y prohibiciones de la presente ley podrán ser separados de sus cargos o empleos, previa tramitación de respectivos procedimientos sancionatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar. En el caso de iniciación de procedimientos para destitución de funcionarios públicos, agentes de autoridad pública o empleados públicos por violación a esta ley, se podrá emitir medida cautelar de suspensión del cargo o de funciones. Artículo 22. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y vendrá una vigencia mientras dure la vigencia del decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426, de fecha 14 de marzo de 2020. Se decretó estado de emergencia nacional de pandemia por COVID-19.
dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días de abril de 2020. Leída la iniciativa y el respectivo decreto, señor presidente.